Un saludo desde La Habana, Cuba. Les habla Raúl Antonio Capote, periodista del diario Granma, historiador y analista político. Es un placer poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Si fuéramos a hacer una valoración de lo que sucede en el mundo de hoy, sin duda terminaríamos pensando que vivimos en medio del caos absoluto, que vivimos en un mundo gobernado por gente totalmente desquiciada, que no sabe a dónde va ni sabe lo que quiere. Sin embargo, no es tan simple. Estamos ante la caída de un imperio. La caída de los imperios, ustedes saben que es un proceso complejo, multifacético, que suele durar muchas veces siglos. No existe una causa única para explicar los derrumbes, sino un grupo de factores internos y externos. No se trata de un evento repentino, sino de una seguida de crisis, de fragmentaciones, de desintegración del poder. Y todo indica que el imperio estadounidense hoy está en ese proceso. En el ámbito externo, su política ha sido errática, basada en la coerción, en el uso de la fuerza, especialmente bajo la administración de Donald Trump, la cual ha jurado de cualquier cordura, no solo en su narrativa, sino en su proceder diplomático, en su proceder real. La situación de la economía estadounidense, además, con una crisis de deuda que comenzó desde la época de Reagan y se ha agudizado con las administraciones posteriores, ha provocado que Estados Unidos pase a ser el mayor acreedor, de ser el mayor acreedor del mundo a ser el que posee la mayor deuda en todo el mundo. A esto se suma la hipertrofia de su red enorme de bases militares por todo el mundo, el costo de las guerras en Afganistán y en Irak, que ha sembrado además dudas razonables sobre su poderío militar y sobre la capacidad de sus Fuerzas Armadas para sostener el discurso belicista. Tenemos hoy los sucesos terribles ocurridos en Gaza contra Palestina, una masacre terrible donde han muerto miles de seres humanos, fundamentalmente mujeres y niños, ante el silencio de la mayor parte del mundo y el silencio cómplice de muchos gobiernos en el mundo. Si vamos a América Latina, pues estamos en presencia de una reedición de la doctrina Monroe. Una reedición de la doctrina Monroe con el corolario Trump. O sea, con todo lo que Donald Trump ha incorporado a esa doctrina. Tuvimos la presencia en el Caribe de una flota naval estadounidense inédita, fuerzas inéditas, con submarinos, barcos, unidades de desembarco anfibio, portaaviones, amenazando nuestras costas. Porque la amenaza no era, como mucha gente puede suponer, o como ha dicho mucha gente, solamente contra Venezuela. Estamos hablando de una amenaza real contra el resto del mundo. Contra el complejo sistema mediático creado por los centros de poder estadounidenses se ha desplegado con toda su capacidad contra Cuba y contra Venezuela. Estamos entrando en una nueva fase de un despliegue tecnológico sin precedentes en el mundo, en esta actual dimensión de la guerra no convencional o de la guerra híbrida, como quieran llamarla. Toda la arquitectura tecnológica perfeccionada durante años opera hoy para hacer cumplir los objetivos de Washington. Grandes medios, plataformas digitales, redes sociales actúan en un engranaje de retroalimentación, construyendo un universo narrativo en apariencia coherente. Sí, van a notar la tremenda coherencia y la tremenda coordinación con que se actúa en todas partes del mundo, sin ninguna duda. Esta campaña integra la inteligencia artificial en la denominada guerra cognitiva, controlando los flujos de información mediante modelos de lenguaje y modelos de análisis psicológico avanzados. El uso de deepfake ha sido masivo. Intentan y fabrican declaraciones falsas de líderes chavistas para erosionar alianzas estratégicas, especialmente el vínculo histórico entre Cuba y Venezuela. Un ejemplo de la narrativa construida son los hechos, son lo que ha ocurrido informativamente alrededor de los hechos del 3 de enero y días posteriores,
que intentan imponer un consenso de una supuesta transición supervisada por la Casa Blanca y dictada desde la Casa Blanca de manera prácticamente absoluta. O sea, los venezolanos, según esta línea de información, se convierten en una especie de monigote manejado desde Washington, y entonces, bueno, todo lo que se está haciendo parte de la dirección del presidente de los Estados Unidos. Además, tratan de vender la idea de que Washington dispone a su antojo del petróleo venezolano. Desgraciadamente, además, las redes sociales, bueno, ya vemos todo lo que hace en esta materia, pero además de eso, imponen el discurso del presidente Donald Trump. Hay mucha gente que se refiere, por ejemplo, a la ley de hidrocarburos y no se la han leído. Lo que están repitiendo es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Lo que están repitiendo y lo que están contradiciendo no es la ley de hidrocarburos, sino sencillamente la opinión de Donald Trump. Y yo lo que invito siempre a todos es a leerse la ley. Si la leen, analícenla y después, si tienen que criticarla o no criticarla, están en todo su derecho. Pero hay que tener mucho cuidado, no estar repitiendo los mensajes y no estar repitiendo la estrategia de Washington. Mediante el astroturfing, estas historias fraudulentas se presentan como tendencias orgánicas en redes sociales. Esto es una técnica de propaganda y marketing que se construye para ocultar el verdadero autor o patrocinador de una campaña, para que parezca un movimiento espontáneo, popular, orgánico, y se apoya realmente en el uso masivo de bots y cuentas automatizadas, miles de perfiles falsos que publican un mismo mensaje usando los mismos hashtags, para que un tema se convierta en tendencia. Personas pagadas troll para comentar ataques a oponentes y realizar ataques a oponentes, dar me gusta a ciertas publicaciones, crear la falsa sensación de apoyo mayoritario, el uso de perfiles de identidad falsa con fotos generadas a través de inteligencia artificial. Todo esto que antes se hacía a través de las granjas de bots que siguen existiendo, hoy en día utilizan la inteligencia artificial. O sea, hoy en día eso se multiplica por no se sabe cuánto. O sea, todos estamos analizando de qué se trata este fenómeno, cómo lo han hecho contra Cuba y contra Venezuela. La combinación de la prueba falsa, del deepfake y el marco interpretativo, el framing, es muy difícil de contrarrestar. Estamos frente a un despliegue total. Deepfake para fabricar apostasía, astroturfing para simular descontento masivo y modelos de lenguaje para personalizar el engaño. No solo nos dicen qué pensar, sino manipulan el marco interpretativo, el framing, y es muy difícil de contrarrestar. Estamos frente a una tremenda, como les decía, campaña en este sentido. Cuando esto ocurre, que nos están enmarcando las ideas en un estrecho margen. Luego, bueno, un ejemplo, nosotros hemos escuchado muchas veces términos como, ¿qué ejemplo podrían poner? Daños colaterales. Daños colaterales, que son daños colaterales. Estamos hablando de víctimas, de gente que ha muerto en un bombardeo, pero te enmarcan el concepto en una frase como esa, y usted termina repitiendo la frase de los daños colaterales, haciéndose de alguna manera inconsciente, cómplice de lo que están haciendo ellos. Y esto se hace mediante el framing, mediante el enmarque. Enmarcan un concepto y todo el mundo se va por ese concepto, te lo clavan en la mente de manera casi absoluta. Contra este embrujo tecnológico, la defensa radica en la conciencia crítica del pueblo y la fuerza de la verdad frente a la manipulación y la simulación digital. Enfrentar este desafío exige tecnología, es cierto, pero sobre todo un pueblo educado y firme en sus ideas. La barbarie que se ha desatado en este ecosistema digital, por decirlo de esa manera, contra Cuba y contra Venezuela ha sido realmente tremendo. Contra Cuba la campaña ha sido, pudiéramos catalogarla de bestial. O sea, lo que estamos viendo hoy en el ecosistema digital no tiene precedentes. O sea, es de una novedad tremenda. Son técnicas de manipulación que comúnmente se hacían de manera, podríamos decir, digital ya, pero manual, podríamos decir. Estoy buscando la palabra más exacta, no me viene a la mente ahora cómo calificarla, pero podríamos decir incluso ya hasta más primitiva. Y hoy no necesitan eso, o sea, hoy en día cuentan con la inteligencia artificial, con los modelos de inteligencia artificial que permiten lograr estos objetivos de manera muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva.
cada vez se hace más difícil detectar que estamos en presencia de algo hecho con inteligencia artificial, porque estas cosas que se hacen, esta guerra que se hace, eh, viene acompañada además de eso, del hecho de que tiene autorregulación, o sea, la inteligencia artificial, los mecanismos para hacer face y para construir todas estas matrices de opinión, hacer todo este trabajo, tienen inteligencia artificial que corrige los errores que ellos cometen. Así que hemos enfrentado, y Venezuela sobre todo, y Cuba, una guerra con todo, de todo calibre, con lo último en la tecnología. Cuba está viviendo un momento extremadamente peligroso. Ahora Donald Trump, los agoreros del inframundo, como los he llamado, y su camarilla, lanzan mensajes de desolación y de muerte contra el pueblo cubano. La orden ejecutiva del 29 de enero, dictada por el mandatario, exhala esos aires. Para los émulos etanatos, el objetivo es claro: convertir a Cuba en una Numancia moderna. Para la isla, el asedio no es nuevo. Convencidos del apoyo humanitario del pueblo cubano a la revolución, desde sus albores, Estados Unidos se da la tarea de socavar los cimientos del nuevo poder e inducir a la rebelión. La estrategia ha sido invariable: debilitar la vida económica del país, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Una política fríamente concebida para que el pueblo cubano, sumergido en la miseria, se rebele contra el gobierno. El 6 de abril de 1960, el memorándum Lester Mallory, conocido por mucha gente, que era entonces vicesecretario de Estado de Asuntos Interamericanos, definió el corazón de esta guerra. Ha sido desde entonces el alma de la guerra contra Cuba: generar el hambre, la desesperación y el levantamiento contra el gobierno, convencido del apoyo mayoritario del pueblo a la revolución. Ya en 1960, Fidel, en una comparecencia ante la televisión cubana para denunciar lo que se estaba haciendo, las campañas para boicotear el petróleo cubano, que dicen ustedes que temprano, o sea, no es la primera vez que esto ocurre. Trataron por todas las medidas de dejarnos sin petróleo. Primero, sin la cuota azucarera. Nosotros le vendíamos nuestro azúcar a Estados Unidos, teníamos un mercado seguro. Ese mercado era un mercado que aportaba miles de millones de dólares a Cuba, cientos de millones de dólares a Cuba, y sin embargo ese mercado no lo cerraron, causando un daño económico tremendo, y después cerraron el suministro de petróleo. Nosotros comprábamos el petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Las refinerías eran estadounidenses, que estaban en Cuba. Disculpe. La reducción del suministro de petróleo. Y entonces, cuando nosotros fuimos a comprar petróleo a los soviéticos, entonces esas refinerías se negaron a refinar el crudo soviético para llevarnos a cero combustible. Se lo han intentado, se lo intentaron después durante el periodo especial. O sea, en medio de la situación de que nosotros suministrábamos mayor de petróleo, era la Unión Soviética, se cae la Unión Soviética, y en esos años 90 lo que hicieron fue cerrar, impedir, tratar de bloquear por todas las vías el acceso de Cuba al petróleo, hasta meternos en una opción cero, llevarnos a una opción de cero petróleo y paralizar el país. El bloqueo realmente comenzó oficialmente en 1962 contra Cuba, pero en la vida real comenzó mucho antes y se ha ido cada vez perfeccionando cada vez más hasta llegar a lo que hoy estamos viendo. De todas las tareas fundamentales de la operación Mangosta, que fue una operación de la CIA contra Cuba, creada después de la invasión de Playa Girón, tenía la mayor 15 de las 32 líneas que estaban dirigidas, las 32 líneas de acción estaban dirigidas contra la economía cubana y muchas contra el tema de la energía, o sea, que es vital para un país. Ahora se han propuesto llevar la agresión a la economía y la vida de la nación, con una perfección, diríamos que quirúrgica, una perfección llevada al extremo. Como dijo el presidente de los Estados Unidos, se ha reconocido por él, dijo recientemente: la única opción que nos queda es entrar y destruir todo. Entrar y destruir lo que queda. Y eso, no crean que es una amenaza banal, es una amenaza bien seria y nosotros nos la estamos tomando muy en serio. Después de 60 años, una resiliencia extraordinaria, cosechando conquistas en hábitos que desafían la lógica de ese bloqueo, pues lo único que nos queda a nosotros los cubanos es, por supuesto, resistir. Y resistir además toda esta guerra que viene también del terror. Nos vamos olvidando
que el poder de toda esta maquinaria actúa con el objetivo de torcer el brazo de la verdad para lograr la paradoja de que las víctimas terminen considerándose a sí mismas culpables de lo que está ocurriendo. Ante la crisis de la hegemonía de Estados Unidos y la arquitectura global disculpe, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, está en crisis. Y Washington está buscando llevarla al extremo de la coerción y el uso de la fuerza. Ahí está la estrategia de seguridad nacional creada por Estados Unidos, presentada por Estados Unidos recientemente, todo lo que eso significa como reconstrucción de la doctrina Monroe, perfeccionada, llevada a la máxima expresión, porque no se trata de la doctrina Monroe, es una adaptación moderna de la doctrina Monroe, donde entra a jugar la manera de pensar, el corolario, lo que la gente llama el corolario Trump, con todo lo que Trump le ha incorporado y con la ayuda de sus más cercanos colaboradores, principalmente de Marco Rubio, una persona que jugó un papel fundamental en las agresiones contra Cuba y contra Venezuela. Eso es indiscutible, además, dicho por él mismo. Washington sencillamente busca quebrar la revolución cubana y quebrar su alma, que es lo más importante. 29, esto declara, Venezuela sabe de qué estamos hablando, o sea, lo que significa que te declaren como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y el hecho de que esto ocurra y que se convierta Cuba a través de una ley de emergencia en un estado peligroso, un estado que crea inestabilidad, que se opone a los Estados Unidos, autoriza al presidente de los Estados Unidos a aplicar cualquier medida contra el país que declarado así. O sea que en estos momentos él tiene las manos libres prácticamente para ejecutar cualquier acción contra Cuba, por desnable que esa sea. Y eso, como les decía, está en la línea del memorándum de Lester-Mallory, incluido el apoyo a grupos terroristas, el apoyo a cualquier acción contra Cuba, el hecho de poder cerrar cualquier transacción comercial. Ya está cerrada, o sea, nos tienen en cero transacción comercial. Ahora nos van a castigar al que se atreva, al que cometa la insolencia de desafiar esta política de Washington. Pero aquí este tema del terrorismo, que es interesante siempre tocarlo, porque Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, esa lista infame creada por ellos, que se arrogan el derecho de dictar leyes internacionales como si fueran realmente los amos del mundo. Y recordemos, en mayo del 2002, yo voy a dar un poco de historia cuando comenzó esto, cuando era John Bolton, ¿se acuerdan de John Bolton? Secretario de Estado, cuando lanzó aquel discurso más allá del eje del mal, y incluyó en ese eje del mal a Irak, Irán, Corea del Norte, y sumaron a Libia, Siria y Cuba. Lo que sirvió a la administración Bush y las posteriores para fabricar de manera falaz toda esa historia de y hacer una construir una relación simbólica entre el terrorismo y Cuba, que ha servido de base para incluirla todos estos años entre los países patrocinadores del terrorismo. Durante décadas financiaron ellos, y no nosotros, grupos terroristas, entrenaron a grupos anticubanos que cometieron diferentes actos violentos en la isla. Recordar, por poner solamente un ejemplo, el crimen de Barbados, la bomba a un avión civil en pleno vuelo, pero hay que recordar también la introducción del dengue hemorrágico en Cuba y de no se sabe cuántos virus en Cuba y cuántas enfermedades contra la agricultura, contra las personas, contra todo. O sea, una guerra bacteriológica terrorista llevada contra todo pronóstico, contra toda lógica humana, contra un pueblo mucho más pequeño y contra un pueblo que el único delito que ha cometido es querer seguir su propio camino. Redes terroristas que crearon ellos, peligrosas como aquella Omega 7, que se fundó el 11 de septiembre de 1974, una organización responsable de docenas de ataques terroristas contra instalaciones cubanas, que a lo largo de todas estas décadas nos ha costado 3.478 muertos, 2.099 discapacitados, que ponen rostro a estas estadísticas de muerte y desolación. Ahora, el sector energético, que es una de las cosas que más se habla, creo que sería importante que nos refiriéramos a eso. Solo entre marzo del 2023 y febrero del 2024, tengo los datos por aquí, las afectaciones al sector energético y minero
sumaron 388 millones de dólares, principalmente por la persecución a navieras, aseguradoras y bancos que impiden la llegada del petróleo a la isla. Y entonces, ese esquema perfectamente diseñado, dirigido a acabar con la Revolución Cubana, lo que ha hecho ha sido que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Este castigo. Por ejemplo, una termoeléctrica como la Guitera, que un convenio se hizo la construcción de esa termoeléctrica, que es la más importante del país y que le da energía al occidente del país, esa termoeléctrica, se hizo en colaboración, o sea, se compró los equipos a una firma francesa. Bueno, esa firma francesa tenía el compromiso con Cuba de, como se establecen los contratos, de mantenimiento de las piezas. Y cuando Cuba fue a hacer valer ese contrato, sencillamente la firma se negó. ¿Pero por qué se niega la firma? Porque la firma la había comprado una empresa estadounidense. Entonces, como la había comprado una empresa estadounidense a capital estadounidense, ahí por supuesto que no se podía hacer por las leyes de bloqueo. Entonces ahí está la termoeléctrica con piezas muy específicas, con equipos muy específicos que hay que comprar en Francia, que hay que comprar en determinados mercados. Entonces Cuba no puede comprar los equipos para poder reparar su termoeléctrica. Esos equipos no se pueden improvisar. O sea, no es que usted agarre y mañana fabrique en Cuba esos equipos. Hay muchas de las cosas que se utilizan para echar a andar esa termoeléctrica, se debe a la creatividad, a la iniciativa de los técnicos e ingenieros cubanos, que con tremendo esfuerzo logran fabricar y hacer y replicar muchas de estas piezas y buscar alternativas. Pero bueno, las alternativas no son la posibilidad real de hacer una reparación en toda regla si nosotros pudiéramos comprar esas piezas. Se bloquean. Hay piezas que han estado compradas para esas, hay otras termoeléctricas que Cuba las ha comprado y después han bloqueado la llegada a Cuba de esas piezas. O sea, es una guerra infame, una guerra con todas las de la ley. Pues mucha gente dice, bueno, ¿por qué no se reparan las termoeléctricas? Que las termoeléctricas nuestras sería ideal poderlas reparar todas, modernizarlas. Pero también enfrentamos esta persecución. Ha ocurrido con la de Cienfuegos, que era una termoeléctrica de las más eficientes del país, construida con equipamiento japonés, y que también las piezas han sufrido. No se ha podido terminar la reparación de uno de sus principales bloques porque impiden la llegada a Cuba de esas piezas. Y te les digo, no son piezas que se pueden improvisar. Eso requiere un desarrollo tecnológico, requiere avances tecnológicos que el país no tiene, por mucha capacidad de innovación y de buenos ingenieros que tenga. No se puede hacer. Así ha venido ocurriendo. ¿Qué pasa con el golpe contra esas plantas? Que esas plantas funcionan con petróleo cubano. O sea, si nosotros tuviéramos esas plantas funcionando, más la energía solar, si echamos a andar todas esas plantas con petróleo cubano, pues entonces sería significativo el aporte que realizarían a la energía del país. No pudieran entonces golpearnos de manera tan fuerte. Por eso dirigen tanta energía a destruir las plantas eléctricas, a acabar con las plantas eléctricas. En un momento en que ellos se vuelven tremendamente peligrosos. O sea, el momento que Cuba está viviendo ahora es tremendamente peligroso. Te han visto todas las campañas de mentira. Cuba está negociando con Estados Unidos. No, Cuba no está negociando con Estados Unidos. Cuba en todo caso dialogaría con Estados Unidos como hizo una vez. Nosotros nunca nos hemos opuesto al diálogo con Estados Unidos. Siempre hemos estado dispuestos a dialogar con Estados Unidos en igualdad de condiciones, sin condicionamiento y sin la coerción y el uso de la fuerza. Ahí nos sentamos y conversamos. Y resolvemos los problemas que podemos resolver entre ese país y el nuestro. Sin ningún problema, hay cosas en las que hemos colaborado, temas de seguridad. No puede caberle ninguna duda a Estados Unidos de lo importante que es una Cuba estable en su frontera sur y sobre todo en su frontera sureste de Estados Unidos. Lo que Cuba significa en materia de persecución del narcotráfico, de regularización de la inmigración, de impedir la llegada de inmigrantes ilegales, que Cuba se ha utilizado como trampolín para que inmigrantes ilegales lleguen a Estados Unidos. Eso ocurriría si se cae el gobierno cubano. ¿Quién controlaría eso? Si se provoca una inestabilidad en Cuba. O sea, hay temas de seguridad que son temas de diálogo y que han funcionado otras veces en que ha habido una mejor colaboración en ese terreno. Y hay muchas cosas más en las cuales se pudiera colaborar. Los que se niegan a su medio, no hemos sido nosotros, los que han cerrado las puertas a su medio, los que han perseguido a las empresas norteamericanas que quieren hacer negocio con Cuba a su medio. Y entonces, bueno, nosotros sí estamos dispuestos a dialogar con ellos, pero sin condicionamiento de ninguna clase, en igualdad de condiciones, respetando la soberanía y la independencia de Cuba, como eso nosotros los cubanos jugamos. Nosotros con temas de soberanía e independencia
no jugamos. Ha costado mucha sangre sostener nuestra independencia desde el siglo XIX para acá, lograrla, conquistarla y defenderla. Ha costado mucha sangre y nosotros no la vamos a entregar así como así. Eso ni se lo puede que le pase por la cabeza. Pero estamos viviendo una situación internacional tremenda hacia América Latina. Hay una ofensiva durísima por parte de la derecha continental, apoyada por Washington, apoyada por los Estados Unidos. Hay podríamos decir, una creciente de conservadora, derecha, no la tradicional, estamos hablando de esta nueva derecha que encabeza el señor Javier Milei en Argentina. Y por supuesto, la política de Estados Unidos va dirigida a convertirnos de nuevo en lo que ellos consideran su patio trasero. Y aquí estamos nosotros, aquí estamos los cubanos dispuestos a enfrentarlo y Venezuela dispuestos a defender su soberanía, igual que Nicaragua y de muchos pueblos en el continente que por supuesto van a defender eso. Pero es interesante estudiarse la política de Washington, qué está haciendo Washington hoy en día, qué está haciendo Estados Unidos para dominar el continente, cómo se comportan estas campañas de información, cuál es la estrategia real para dominar nuestro continente, porque no es la tradicional, tiene mucho de la tradicional, pero hay elementos nuevos que debemos conocer, que debemos estudiar para poder enfrentar. Con relación a Cuba, hay elementos que yo creo que son importantes puntualizar. O sea, cortar el petróleo en un país es condenar a la paralización hospitalaria, el transporte, el colapso de la agricultura, es crear una crisis humanitaria. Es un acto realmente criminal. Después dicen ellos, bueno, los cubanos vendrían a nosotros, se verían obligados a dialogar con nosotros, se verían obligados a negociar con nosotros. Eso no va a ocurrir. Nosotros no mendigamos derechos. Los cubanos jamás mendigan derechos. Y bajo presión no van a lograr absolutamente nada contra Cuba. Contamos además con la solidaridad internacional, con la solidaridad del mundo entero, con nuestra experiencia para resistir. Nosotros tenemos en el mundo aliados, pero no tenemos dueños. Somos independientes y soberanos. No cambiaremos nunca soberanía por combustible. Están manipulando a la migración cubana. Yo creo que es un mensaje directo a la migración cubana. Le está diciendo que los pobres cubanos que llevan más de 60 años, está hablando de la gente que emigró a Cuba hace 60 años para acá, que hace décadas que no pueden ir a Cuba, para que puedan regresar a Cuba. O sea, está hablando que se propone sacar a los cubanos de allá. O sea, él quiere sacar a todos los latinos de Estados Unidos, incluidos los cubanos, que en un momento fueron una emigración privilegiada. Yo recuerdo que alguien muy cercano a mí, mi padre, más cercano, hace muchos años, mi papá me dijo a mí un día, lo primero que va a hacer el fascismo de Estados Unidos, cuando llegue el fascismo de Estados Unidos, lo primero que va a ser emprenderla con los inmigrantes. Y lo primero que va a hacer es criminalizarlo, expulsarlo y perseguirlo. Y bueno, exactamente eso es lo que está ocurriendo. Y es una amenaza velada hacia la comunidad cubana en Estados Unidos, esta idea de que, bueno, si ustedes ahora le estamos creando las condiciones, vamos a forzar a Cuba a que ustedes puedan regresar. Los cubanos pueden venir a Cuba cuando quieran. Es una falacia de Donald Trump. Los cubanos pueden visitar Cuba cuando quieran. Hay gente que no puede regresar a Cuba porque son terroristas, gente que ha cometido crímenes contra Cuba, gente que ha dirigido la guerra sucia contra Cuba. Bueno, los batistianos que escaparon, los que quedan vivos, que escaparon de Cuba después de cometer crímenes horrendos durante la dictadura de Batista. Esa gente es muy difícil que pueda regresar. Pero está diciendo de mandarlos para Cuba. Hay un chiste incluso, o sea, no es chiste, es bien serio. Yo creo que Marco Rubio tiene que haberse sentido muy preocupado. El señor Narco Rubio le dijo a Trump, bueno, este va a ser el futuro presidente de Cuba, puede ser el futuro presidente de Cuba. Nosotros le decimos a Narco que nunca va a ocurrir, pero bueno, yo me imagino que tiene que haberse sentido muy mal con eso, que le hayan designado como presidente de Cuba, porque Narco Rubio no aspira a ser presidente de Cuba, Narco Rubio aspira a ser presidente del imperio, ser el emperador. Él quiere mandar en Estados Unidos. Y Donald Trump ha puesto un nivel mucho más bajo de lo que es de sus aspiraciones políticas. Él está, pero creo que el mensaje es muy claro. Es muy claro un mensaje. Usted, señor, va para Cuba, porque nosotros no queremos a nadie en Estados Unidos. Ellos están con su famosa teoría del reemplazo, toda esta teoría fascista que han estado manejando.
Entonces, este grupo enorme, el MAGA, que apoya entusiastamente cada locura que hace su presidente, que ya bueno, habíamos visto las cosas que han aparecido sobre esa élite que gobierna Estados Unidos y gobierna Occidente en los famosos documentos que se han desclasificado de Einstein, que no sé hasta qué punto también se trata de un ejercicio de manipulación mediática. No sé, habrá que ver en qué termina todo esto. Pero creo que están distrayendo la atención de la gente con todo este tema, lo terrible de los expedientes, todas estas cosas diabólicas que han aparecido, que pueden ser exactamente reales, pero lo están utilizando para desviar la atención, mientras siguen cometiendo crímenes en Gaza y en Palestina en general, y mientras preparan una guerra con todas las de la ley contra Irán, donde incluso se ha hablado de la posibilidad de usar armas nucleares. O sea, estos tipos están armando una guerra y están tratando de distraer, están como el prestidigitador, haciendo trucos de mano, trucos de magia, para que no se pueda ver con claridad cuáles son las intenciones que ellos persiguen. En nuestro continente, les digo, repito, estudiarse bien lo que está pasando, estudiarse lo que está ocurriendo, cuáles son las líneas, yo voy a mencionar todavía algunas de ellas, de cómo están actuando, pero yo creo que es bueno que profundicemos. Y en esto, academia, las universidades, los institutos, la gente que se dedica a la investigación, yo creo que tiene la oportunidad de decirlo para estudiar lo que está sucediendo. Otro aspecto importante es que la política de Yankee ha sido selectiva. Castiga a los gobiernos progresistas y beneficia a sus aliados de la derecha y extrema derecha, incluso interfiriendo en los procesos electorales si así cree necesario. Washington ha combinado operaciones de sanciones económicas, operaciones militares, mecanismos judiciales, guerra psicológica, financiamiento a las campañas de desinformación para influir en procesos electorales en los países que no están alineados con Washington, para interferirlos y para propiciar la elección en otros países de candidatos que ellos creen o que ellos están seguros de que son fieles servidores a la política de Washington. Por un ejemplo fue el rescate que hizo económico al gobierno de Javier Milei en Argentina, días antes de unas elecciones cruciales legislativas, que significa una interferencia directa en ese proceso. Vimos la experiencia de lo que sucedió en Honduras y lo que ha sucedido en muchísimos otros lugares. La manipulación de la inmigración, todo lo que se ha realizado alrededor del Plan Colombia en su aniversario 25, con todas estas bases militares llamadas de contención regional. Pero el hecho, pudiéramos decir, más significativo de los últimos tiempos ha sido precisamente el ataque contra Venezuela. Rompe todas las redes internacionales ahí por haber. Estamos hablando de una fuerza élite acompañada de más de 150 aeronaves con un despliegue enorme de fuerza naval en el Caribe. Y esa fuerza naval, amenazando el Caribe, convirtió en realidad lo que mucha gente sospechaba y que mucha gente temía que ocurriera. Se ocurre un ataque nocturno con absoluta alevosía. Entran esas fuerzas, secuestran al presidente legítimamente electo de Venezuela y a su esposa, bombardean, asesinan, se encuentran con una resistencia formidable de un grupo de combatientes venezolanos y un grupo de combatientes cubanos. 32 cubanos fallecieron en este operativo, luchando contra fuerzas muy superiores, hombres armados únicamente con armas ligeras, que tienen la misión de proteger al presidente, no contaban con armamento capaz de enfrentar un ataque con drones, con helicópteros, con aviones. Lo increíble de este hecho es cómo pudieron resistir tan pocos hombres frente a una fuerza tan descomunal como la que estaba atacando. Y si lograron el objetivo de secuestrar al presidente, fue después de matarlos a casi todos, de herirlos a casi todos y dejar sin municiones al resto de los que lograron sobrevivir, realmente muy pocos. Y ese escenario de hoy, donde amenazan a Venezuela, donde tratan de lograr mediante la fuerza beneficios en el negocio del petróleo, apropiarse del petróleo venezolano, que ha sido realmente el objetivo central de toda esta operación,
Pero lo increíble es que están imponiendo tratados, imponiendo convenios mediante el uso de la fuerza, lo que todo el mundo sabe que en la arena internacional sería absolutamente ilegal en todos los sentidos. No tiene una validez, nada que se logre mediante la coerción y la fuerza, ningún tratado que se logre bajo ese principio puede tener ningún tipo de validez legal ni real. Y en el caso de Cuba, bueno, imagínense ustedes, Cuba es una nación que lleva más de 60 años resistiendo toda la política de los Estados Unidos agresiva contra Cuba, desde que triunfó la revolución, desde el mismo año 59. En el año 60 hubo un memorándum muy famoso, muy conocido por los cubanos, que fue de uno de los subsecretarios de Estado de Estados Unidos, Lester Mallory, que sentenció o propuso, para decirlo correctamente, que la línea contra Cuba debía ser privarla de los recursos esenciales, limitar su economía, destruir sus finanzas para lograr que el hambre y que la desesperación del pueblo cubano llegara a un nivel tal que la gente se sublevara contra el gobierno. Y esa fue la base doctrinaria de la guerra económica contra Cuba durante todos estos años, durante más de 60 años. Bloqueo que se convirtió en oficial en febrero del año 62. Estamos cumpliendo aniversario, ahora pudiéramos decir. Y ese bloqueo que se declara oficialmente en el 62 se fue perfeccionando al cabo de los años. Se fue perfeccionando a niveles increíbles, se le fueron sumando estrategias, se le fueron sumando leyes, se le fueron sumando legislaciones hasta convertirlo realmente en un monstruo enorme. Ahí tenemos la ley Torricelli de los años 90 que impedía, entre otras cosas, a los barcos que tocaban puerto cubano poder tocar puerto estadounidense en más de 6 meses. La prohibición de utilizar de cualquier empresa de que Cuba le pudiera comprar piezas o equipos o medicamentos o cualquier cosa en el mundo que tuviera un 10% de componentes estadounidenses. Imagínense ustedes qué cosa en el mundo de hoy no tiene componentes de otros países, sobre todo de la primera potencia económica militar del mundo. Y después vino la ley Helms-Burton, que es la ley Helms-Burton. Yo invito siempre a la gente que se la estudie, se lean esa ley, reforzada después con el plan Bush, plan que le incorpora al presidente, que es toda una estrategia de cómo subvertir el orden en Cuba. O sea, no estamos hablando de un embargo, no ocurre, eso es mentira, no hay un embargo, hay una guerra económica y el plan Bush y la ley Helms-Burton lo señala, lo presenta con toda claridad, porque la ley Helms-Burton codifica todo lo que hasta ese momento se ha hecho de bloqueo y hace imposible que un presidente estadounidense lo elimine. Tendría que reunirse el Congreso y aprobar el Congreso la eliminación de ese sistema de bloqueo, de esas leyes de bloqueo. Y ahora, después del ataque a Venezuela, el hecho tremendo de declarar a Cuba como un peligro, declarar a Cuba como una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Una amenaza llegada al más último nivel, según memorándum o la orden ejecutiva lanzada por Donald Trump. Una amenaza inusual y extraordinaria para la primera potencia mundial y económica del mundo. Algo que no se lo creen, ellos son los primeros que no se lo creen, pero no se lo creen en el mundo. O sea, como una pequeña isla como Cuba, que ha sufrido una guerra económica de tantos años, puede enfrentar a la primera potencia mundial del mundo. ¿Cómo puede enfrentarse al poder económico hegemónico en este mundo? ¿Cómo puede enfrentar a toda esa enorme maquinaria de guerra yanqui? Eso no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que es una justificación, pero es un enorme peligro contra Cuba. Porque el hecho de castigar con elevados aranceles a aquel gobierno que compre, o sea, que venda petróleo a Cuba, lo que significa, de hecho, es un bloqueo total del acceso a los combustibles al país. Este es un país que depende todavía de los combustibles importados para la generación térmica, para poder hacer funcionar nuestro sistema eléctrico. Felizmente, Cuba venía tomando un grupo de medidas importantes con energía limpia. Cuba tiene en estos momentos una producción bastante grande, ha ido creciendo, de más de 1000 megawatts de electricidad generada a través de
parques fotovoltaicos. Y estamos desarrollando la energía eólica. Estamos trabajando también en el desarrollo de otras fuentes renovables de energía que nos permitan no depender del combustible importado. Pero la mayor parte todavía de la generación depende de eso, o sea, una buena parte de la generación depende de eso. Hemos ido creciendo cada vez más. En estos días estamos enfrentando precisamente el cero combustible, porque desde diciembre aquí no entraba un buque con combustible, lo estamos enfrentando a partir de estas innovaciones, de este desarrollo propio. Nuestras termoeléctricas, por suerte también, son capaces de trabajar hoy en día y de producir buena parte de la electricidad utilizando petróleo cubano, que es un petróleo pesado. Nosotros no somos una potencia petrolera. Es un petróleo muy pesado, un petróleo muy difícil, pero que tuvimos la iniciativa hace muchos años de, a través de la innovación, lograr que las termoeléctricas nuestras generaran electricidad con ese petróleo. Y estamos trabajando en el desarrollo, estamos trabajando en la posibilidad. Hay investigaciones realizadas profundas de nuestros científicos, de nuestros académicos, para poder refinar ese petróleo y poder obtener todos los derivados que necesitamos para que funcione el país. Pero esto es una condena a muerte de muchísima gente en Cuba, o sea, el hecho de bloquear el acceso al combustible, de paralizar el país, de paralizar su transporte, de paralizar el funcionamiento de la fábrica, de golpear los aeropuertos, de golpear la aviación. Pero aquí estamos con una voluntad tremenda de resistir. O sea, Cuba no se vende, Cuba no se rinde. Como ha dicho bien nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nosotros estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos al diálogo con Estados Unidos, siempre hemos estado dispuestos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero nosotros no negociamos nuestra soberanía, nosotros no negociamos nuestra independencia, nosotros no negociamos bajo condiciones de fuerza, nosotros no cederemos jamás ante presiones de fuerza, tenemos que negociar de igual a igual, con respeto a este pueblo, con respeto a este país. Sin duda vivimos circunstancias muy difíciles, circunstancias muy duras, pero tenemos una larga experiencia de resistencia de más de 60 años. Todos nosotros, los que hoy, la mayoría de la población de Cuba, nació con el bloqueo, nació con esta guerra económica, no ha conocido otra cosa. Hemos nacido resistiendo, hemos nacido desarrollando nuestra creatividad a la hora de enfrentar estas cosas. Cuando esta crisis comenzó a agravarse meses atrás, la gente enseguida empezó a encontrar alternativas. Tenemos una larga experiencia en estas cosas y la gente, bueno, no hay combustible, buscamos otra manera para cocinar los alimentos, buscamos otra manera para que la vida no se paralice, para que nuestra educación no se paralice, para que nuestra cultura no se paralice, para que la vida de los cubanos no se paralice. Y esa es sin duda una fortaleza que tiene el pueblo cubano, una fortaleza que tiene Cuba, y con eso contamos para enfrentar este momento tan peligroso. ¿Puede ocurrir una agresión militar? Sí, no está descartado, por supuesto. Nosotros no descartamos que intenten hacer algo parecido a lo de Venezuela. Lo que pasa es que ellos tienen que sacar la cuenta de lo costoso que sería para Estados Unidos una agresión contra Cuba. Si nos pueden destruir, nos pueden borrar de la faz de la tierra, tienen armamento para hacerlo, pero no pueden ocupar este país. No lo podrán dominar jamás, porque este país resistiría y les haría pagar un costo altísimo. Y esa cuenta tienen que estarlo sacando ellos. Porque si 32 hombres en Venezuela, prácticamente desarmados, pararon a los famosos SEALs, les causaron baja, los pusieron en aprieto, la cuenta que tienen que sacar es qué pasaría si esos 32 se convierten en 32.000, se convierten en 320.000, o se convierten en un pueblo entero que está preparado, que está listo para enfrentar cualquier agresión externa. Contamos además con la solidaridad del mundo entero, el prestigio que Cuba se ha ganado en todos estos años, que no es despreciable, que es una solidaridad basada en las relaciones que hemos establecido con el resto del mundo, sobre todo con América Latina. Y contamos también con esa solidaridad, contamos con toda la gente de buena voluntad, que sabe que lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen, que sabe que nos va a costar sufrimiento al pueblo cubano y que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a levantarse con Cuba, a enfrentar esta nueva campaña, esta nueva agresión
del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Así que un gran abrazo, aquí estamos, como siempre, desde este territorio libre de América Latina. Un gran abrazo para todos y para todas. Pueden contar conmigo siempre que así lo deseen. Muchísimas gracias.